Palabra Enrique, que por ahí me gustaría ahí que nos cuentes un poco cómo viene la agenda ambiental nacional y cuáles son, te estoy haciendo una pregunta de movida, ¿no? ¿Cuáles son para vos como Dale. las prioridades, ¿no? Las urgencias hoy. Pero vos puedes hablar de lo que vos quieras, yo te digo mi No, pregunta. no, me parece fundamental, Natalia, que hagamos eso para que sea más entretenido. Si no, se puede tornar muy aburrido si uno habla. No porque, ojo, la de recién estuvo bárbara y no estuvo aburrido, digo, de ahora en más. Un poco charlar, así, hacerlo en forma de debate. Estamos todos metidos en mucho Zoom y escuchamos y ya casi que se hace un ruido repetitivo. Entonces, hacer un intercambio con preguntas, etcétera, ayuda mucho a despejarnos y a pensar. Que esa es la idea un poco. A ver, primero estamos en una pandemia, ¿no? Es decir, una pandemia pocas veces vista, una crisis sistémica, una crisis sanitaria, una crisis económica muy fuerte, una de las peores que es la crisis económica que estamos sufriendo y que además que va a continuar, en todo el mundo, a diferencia de otras crisis que fueron locales, etcétera, bueno, dicen que va a ser peor que la de la década del 30 del siglo pasado, etcétera. Es una crisis económica muy fuerte. Y obviamente, una pandemia que tiene orígenes en la degradación ambiental. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para reflexionar sobre lo que estamos pasando, ¿no? Poco se habla, se invisibiliza bastante esta situación, esta circunstancia de los orígenes socioambientales de esta crisis, ¿no? O de la crisis, sí, de la degradación ambiental detrás de la crisis. Eh, y eso tiene que ver porque muchas de las soluciones que se plantean a esta crisis, este es un juego de palabras, ¿no? Pero es potenciar aquello que nos trajo hasta acá, ¿no? Entonces pensamos ideas, muchas de ellas, y un ejemplo paradigmático creo es el acuerdo que se quiere firmar con China para establecer unas mega factorías porcinas en nuestro país. Mega, enormes. Mega factorías porcinas, casi llave en mano, etc. Ahí un poco empiezo a contestar la pregunta, ¿no? De cuáles son las problemáticas ambientales que se vienen. Bueno, coyunturalmente esa es muy concreta y muy a corto plazo, porque se quiere firmar en noviembre, ¿no? Una vez que, ojo que firmar con China no es firmar con cualquier otro, después hay que cumplirlo. Entonces, si se firma ese acuerdo va a ser bastante complejo después dar marcha atrás. Pero más allá de eso, me parece que la pandemia ha potenciado eh, muchas de las problemáticas, no solo ha expuesto la vulnerabilidad social a la par de desnudar y agudizar las desigualdades sociales y económicas, ¿no? Haciéndolas más insoportables que nunca. No solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, eso me parece que es clave también, ¿no? Ha potenciado todas las diferencias sociales, hay las desigualdades también muy grandes, y para nosotros es urgente, atento que esta crisis social tiene, como dije antes, una pata o un origen en la cuestión ambiental, de empezar a juntar la justicia social con la justicia ecológica, ¿no? Ese cruce que hay que hacer me parece que es clave y es el momento indicado para eso. Para eso hay que convencer a uno y otros lados, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hay que convencer a los movimientos sociales, a quienes vienen luchando por la justicia social, etcétera, de que la problemática socioambiental es clave, ¿no? De que la problemática ecológica es fundamental. Que los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la degradación ambiental, ¿no? Se dieron cuenta de esa situación. Uno puede poner un mapa sobre otro y va a encontrar una gran coincidencia. Bueno, todo lo que ocurre en la cuenca Matanza-Riachuelo es un ejemplo muy paradigmático de eso, ¿no? Eh, Viviendo en el mismo territorio las empresas más poderosas junto a los sectores más excluidos y con peores condiciones ambientales del país. Eh, Eso me parece que es clave, ¿no? Pero también convencer a quienes están en el ambientalismo o en la conservación, etcétera, que no existe un ambiente sin lo humano, no sin lo humano, sino social, ¿no? De que
Galeano decía que, no, Galeano Chico Méndez era, que decía el ambientalismo sin la pata social es jardinería, ¿no? Entonces también hay que convencer a los otros, a uno y otros, de que es necesario ese cruce. Por eso es el momento, nosotros con Maristela Esbampa, con quien venimos trabajando hace mucho tiempo, la socióloga, propusimos al principio de la pandemia, viendo la crisis sistémica, etcétera, de que hay que generar un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, como queramos llamarlo, decimos ecosocial y económico, ¿no? Que junte ambas justicias y que empieza justamente por lo social, empieza con ese pacto ecosocial, con la instalación de un ingreso ciudadano universal, ¿no? Me parece que es las condiciones mínimas para poder ejercer los otros derechos, tener un ingreso ciudadano que te garantice una vida digna y que no exige ninguna contraprestación ni nada, sino por la sola existencia de ser. Estos debates que vienen hace mucho tiempo sobre el ingreso ciudadano universal se vieron potenciados ahora en otras partes del mundo también a raíz de la pandemia, ¿no? Y a raíz también de que estamos en uno de los momentos de más desigualdad de la historia, ¿no? Con súper ricos, esto a partir de la crisis económica del 2008, eso se vio muy potenciado, la existencia de esos súper ricos, vieron que los vemos permanentemente, y también de los súper pobres, ¿no? Gente que no llega ni a tener $1 diario, etcétera, que cada vez se multiplica más. Nosotros en Argentina, a ver, tenemos más de la mitad, y dicen que después de la pandemia va a ser un 60% de los pibes, los y las pibes y pibas, bajo el nivel de pobreza. Eso es inaceptable. 60%, ¿no? Y con la población un 50%. Eso es totalmente inaceptable y nos tiene que... No deberíamos hablar de otra cosa prácticamente. Bueno, esas desigualdades también, por eso nuestro pacto social habla de una reforma tributaria, o sea, hay que hacer, que incluye el impuesto a los super ricos, o a las superfortunas, o como se llame, que ahora se está poniendo tímidamente en debate, digo, en el Congreso, que en realidad es muy excepcional porque es por única vez, pero bueno, ojalá que pueda avanzar más allá de las críticas que uno pueda hacer hacia dónde apunta ese dinero, porque el 25% parece que en el proyecto es para la exploración de gas, ¿no? Más combustibles fósiles. Una pena que semejante impuesto se ponga para eso. Pero más allá de eso la apoyamos, no sé si tendría que haber hecho la crítica. También el tema de las deudas, empezar a debatir el tema de las deudas, ¿no? Siempre hablamos de la deuda externa, ¿no? Pero nunca hablamos de la deuda ecológica, norte-sur. Vieron que siempre nos hablan y la única legítima pareciera que fuese la deuda financiera externa, y nunca hablamos de que 100 empresas son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero, que la mayoría ya están en el norte global, o que Estados Unidos es el 4% del territorio y emite el 25% de los gases de efecto invernadero, o 24%. Entonces, hay otras deudas también, ¿no? La deuda histórica colonial, ¿no? De saqueo y contaminación, etcétera, que en algún momento hay que empezar, por lo menos empezar a ponerla sobre la mesa y ver quién le debe a quién. Esta deuda externa, además, que nos hace ejercer esta presión enorme sobre nuestros territorios para pagarla. Siempre la excusa del acuerdo porcino, de la minería, bueno, Santiago en Catamarca estará acostumbrado, siempre la excusa es necesitamos divisas, o de las hojas, etc. Necesitamos divisas, ¿para qué? Para pagar la deuda, para pagar, siempre lo mismo. Bueno, en algún momento hay que empezar, algo que se habló internacionalmente, se intentó, allá Bolivia por el año 2010, intentó instalar este tema en la ONU de las distintas deudas y ver quién le debe a quién. Y por último, sí, este acuerdo o pacto ecosocial, además de un sistema nacional de cuidados, que eso es para otro momento para explicarlo, pero que es fundamental que nos dimos cuenta de que la pandemia abrió paso a la construcción de sociedades ligadas al paradigma del cuidado, el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia, y de cómo las tareas de cuidado están desproporcionadamente puestas en los hombros de las mujeres, ¿no? Que ahora con la pandemia mucho más, que no pueden ejercer su vida profesional, etcétera, y necesitamos un sistema nacional de cuidado, es decir, que la sociedad sepa cómo cuidar a sus sectores más vulnerables,
y que eso tiene que tener un sistema nacional. Por último, este acuerdo habla de una transición socioecológica radical, que es la parte más ambiental, si se quiere, ¿no? Que es, y ahí vienen un poco los debates que vamos a poder dar después, que también antes anticipó el joven Santiago, no porque el otro Santiago no sea joven, pero este Santiago es más joven, digo, el joven por el clima, pero que tiene que ver con eso, ¿no? La forma de que poblamos nuestro territorio. El 93% de los argentinos vivimos en ciudades, eso es inaceptable. Tenemos 24 millones de hectáreas de soja transgénica, es decir, de un modelo de agronegocio, de una agricultura sin agricultores que expulsa gente del campo a las ciudades, es decir, una agricultura que no produce alimentos. Repensar todo eso es clave, ¿no? Cómo repoblamos la Argentina, cómo generamos condiciones de arraigo en las distintas poblaciones. Ese es un desafío enorme para gente como ustedes, ¿no? Que están en esta tecnicatura, de pensar cómo hacemos con esto. Cómo hacemos para generar, no solo en condiciones ambientales, sino también acceso a la tierra, pero también ahora con todo lo que se entiende es acceso al ocio, a la recreación, tener el mejor internet, tener las mejores escuelas también en distintas poblaciones, en pequeñas y medianas localidades para repoblarlas, que puedan tener, en algunos casos se ha hecho, universidades, pero también el acceso a la primera infancia, digo, a la escolarización, para que los padres también puedan, bueno, es decir, todo eso, un buen internet, como dije antes, buenos lugares de ocio, de recreación, lugares para esparcimiento, que generen las condiciones. Eso, ojo que con la pandemia hay un replanteamiento de los que vivimos acá en esta ciudad como Buenos Aires, o otros, Córdoba, Rosario, pero acá sobre todo en el AMBA, donde vemos y seguimos sufriendo las condiciones de la pandemia de forma mucho más desproporcionada, no desproporcionada, porque en realidad es proporcionada con nuestro territorio, pero digo, de forma siempre salvaje o sin poder pararlo, nos hicieron pensar esta relación con nuestro territorio, ya termino, nuestra relación con la naturaleza, ¿no? En las ciudades, como Buenos Aires, hemos perdido totalmente el contacto con la naturaleza. En Buenos Aires o el AMBA, ¿no? Digo, en el AMBA hay lugares que no, que, o sea, es bastante, no es fácil de generalizar. En la ciudad de Buenos Aires es más fácil de generalizar, en el sentido de que puede haber gente que no haya tenido en estos 6 meses ningún contacto con la naturaleza, pero ninguno estoy incluyendo el rayo del sol, ¿no? O sea, una persona mayor que consideró estar aislada, etcétera, y que vive en un contrafrente de un edificio y que le llevan la comida, etcétera, puede ser que no haya tenido ni un rayo de sol en 6 meses. A ese nivel nos han separado de la naturaleza. No estoy hablando ni siquiera de abrazarse un árbol o de tocar el pasto, sino que ni siquiera rayo de sol. Esto en ciudades como Buenos Aires, totalmente dominadas por la especulación inmobiliaria, etcétera, hacen que los fines de semana, como se habló antes también, cuando nos habilitaron ir a los parques de plaza, sea casi imposible ir porque están estallados de gente, ¿no? La gente no puede más. Y todo eso nos hizo reflexionar, también la reflexión sobre nuestros alimentos, ¿no? Eso también vieron que ahora se cocina más, etcétera, y eso también nos hace pensar dónde vivimos, hay como una locura por irse de Buenos Aires, etcétera, vamos a ver cuánto dura. Pero eso es un poco para reflexionar, me parece que